Cordial saludo, mi nombre es Sandra Patricia Echeverry Castellanos, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El tema que hoy nos convoca es una reflexión en torno a dos conceptos muy importantes que son ¿qué es prosocialidad? ¿Qué es conducta prosocial? Y cómo podemos aplicar estos dos conceptos al área profesional. Para lo mismo, tenemos como invitado especial al médico y teólogo Juan Salvador Celis Vargas, quien nos va a responder estas dos preguntas. ¿Qué entiende, doctor, por prosocialidad y conducta prosocial? ¿Y cómo aplica usted estos dos conceptos en su vida profesional? Bueno, primero que todo hay que hacer una aclaración. La definición de ambos términos, prosocialidad y conducta prosocial, es muy similar. Hay un cambio en las definiciones. La prosocialidad es una cualidad del ser humano. Algunos libros dicen que es la capacidad del ser humano. Me gusta más el término que es una cualidad del ser humano que se centra en beneficiar a las demás personas sin esperar nada a cambio. Mientras que la conducta prosocial, como lo dice el término, son conductas, acciones, comportamientos o actitudes voluntarias y positivas que benefician a otras personas y que están motivadas por la empatía y la preocupación por el otro, pero sin que haya por medio una recompensa, o sea, sin esperar nada a cambio. Y aquí quisiera recalcar que la empatía es uno de los factores más importantes en la conducta prosocial. Hay muchas definiciones sobre conducta prosocial y algunos hacen algunas ramificaciones de este término. Yo voy a hablar del principal tal vez, que es que la conducta prosocial también se define como una conducta social positiva con o sin motivación altruista. Positiva significa que no causa ningún daño, que no es agresiva. Entonces entendemos por conducta prosocial con motivación altruista el deseo de favorecer a otra persona sin pensar en el beneficio propio. Como lo dije anteriormente, sin esperar nada a cambio, sin obtener ninguna recompensa. En cambio, la conducta prosocial sin motivación altruista es la que espera o desea un beneficio o una recompensa, aclarando que es aparte del beneficio para la otra persona. Por eso es por lo que no se debe tomar la conducta prosocial como sinónimo de altruismo, porque a veces se comete ese error, porque no siempre estas conductas son motivadas por el altruismo, como lo acabamos de ver. Lo que sí hay que recalcar entonces es que hay conductas prosociales que solo benefician a una de las partes. Pero existen también las conductas prosociales donde ambas partes se benefician o ambas partes obtienen beneficios. Al comienzo mencioné que la conducta prosocial son conductas, acciones, comportamientos o actitudes para beneficiar a otro. ¿Cuáles son esas conductas? Entonces son la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, la generosidad, el compartir,
el ayudar, el consolar, etcétera. Y es muy importante mencionar que en la niñez todas estas conductas deberían o tienen que ser inculcadas en los niños. O sea, todos estos comportamientos mencionados van a ser muy importantes en ellos para que tengan un buen desarrollo como seres humanos, pero además porque va a prevenir comportamientos violentos, xenófobos o agresivos, etcétera, etcétera, que es lo que está ocurriendo hoy en los colegios, en las universidades, en todos los centros de educación. Cuando alguien se comporta de manera prosocial, tiene en cuenta en todo momento a la persona a la que ayuda e incluso cómo quiere esta persona que se le ayude. Por eso mencionaba anteriormente que la empatía es uno de los factores más importantes en la conducta prosocial, porque para tener en cuenta en todo momento a la persona que se ayuda es porque tengo la capacidad para ponerme en el lugar del otro. Y ya contestando la segunda pregunta, ya en el campo profesional, esta conducta profesional es demasiado importante específicamente en el campo de mi profesión como médico y también como teólogo, ya que en ambas áreas mi misión es servirle a los demás sin tener en cuenta si recibo o no un beneficio. Hoy vemos cómo la medicina y también la teología la que trata la parte del alma y del espíritu, pero hablando específicamente de la medicina y también la teología, se han convertido en una fuente de lucro. Y ya en el campo de la medicina se ha perdido esa relación médico-paciente que tanto nos inculcaron y nos recalcaron a los médicos que somos de la escuela antigua. Antiguamente estos términos no se mencionaban cuando yo estaba estudiando ya hace bastantes años. Se hablaba de la ética médica, pero la ética médica involucraba todos estos términos, de la empatía, del escuchar a los pacientes, de buscar uno siempre el beneficio de ellos, en cómo poder ayudarlos sin esperar nada a cambio. Entonces quedamos los de la escuela antigua con muchos de esas conductas. Pero hoy en día no. La medicina se ha despersonalizado. Y vemos cómo muchos médicos en las entidades de salud simplemente se limitan a anotar datos en la historia clínica sin tener ningún contacto empático con el paciente y sin siquiera examinarlo van formulando. E inmediatamente hacen seguir al paciente de turno. ¿Y qué decir de la famosa telemedicina? Yo no estoy en contra de la telemedicina. La telemedicina es muy, muy, muy importante en el área de la salud, pero ha hecho que se pierda muchísimo de esta empatía, que se pierda mucho de estas conductas prosociales, porque son consultas virtuales, son consultas a través de una pantalla o una llamada vía celular, donde se limita simplemente a preguntarle qué tiene y tampoco se examina al paciente, sino que se va prescribiendo una fórmula en cuestión de 5 o 10 minutos. Incluso desde el punto de vista médico, es negativa esta práctica, porque si llega un paciente con un dolor abdominal fuerte, pero yo no lo puedo examinar a través de la pantalla, ni a través
de la llamada por vía celular. Y le voy prescribiendo algún analgésico, pero resulta que el paciente tiene un abdomen agudo, una peritonitis, o llega un paciente con unos síntomas como una cefalea, un dolor de cabeza intenso, con mareos y visión borrosa. Yo no puedo saber si está haciendo una crisis hipertensiva, porque ni siquiera la presión arterial le puedo tomar. O si está haciendo una isquemia cerebral, ¿sí? Porque no puedo hacer ningún examen físico. Un paciente con un síndrome de dificultad respiratoria, no puedo escuchar sus pulmones, no puedo sospechar si es un neumotórax, un tromboembolismo pulmonar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que son patologías donde obligatoriamente tengo que examinar al paciente. Eso es la parte física, médica, pero también esa parte de la relación médico-paciente que acabé de hablar, la empatía con ese paciente, su sufrimiento, si quiere decir algunas cosas que ya no se le escucha. Por eso hoy hay tantas quejas a nivel del área de la salud, que dicen que los profesionales ya ni los miran. Yo tengo una experiencia personal. Tuve una dolencia y tuve que asistir por mi medicina prepagada, que la verdad es muy buena, es excelente, o por lo menos es bien costosa. Y fui donde un especialista sin decirle que yo era médico. Se sentó en el computador, no me miró un solo instante en los 7 u 8 minutos que duró la consulta. Me preguntó los datos de la historia clínica, por eso es que lo digo. Me preguntó cuál era mi molestia, le dije cuál era, no me examinó y al momentico me dijo, hágase esta radiografía y me la trae tan pronto la tenga. Entonces, es algo desafortunado, especialmente para los pacientes. Hoy lo importante es cumplir con el trabajo, con los turnos, con el número de consulta que tengo que hacer y punto. Nadie se pone a pensar en el beneficio de los pacientes ni nada por el estilo. Como teólogo también puedo opinar en eso. Puedo ver la situación en las iglesias, ¿no? Donde ya el beneficio lo recibe más que todo el pastor, en forma de abultados ingresos económicos. Pero ya no se tiene en cuenta la oveja, como dicen en las iglesias, para escucharla, empatizar con ella, simpatizar con la ovejita y darle un desahogo de tipo emocional, afectivo, todo lo que se necesita en una buena asesoría, sea espiritual, sea del alma, sea física. Bueno, Sandra, eso es Doctor, todo le lo que estamos tengo. muy agradecidos por su participación. La verdad que qué importante esta reflexión en torno a estos dos conceptos, tanto qué es prosocialidad como qué es conducta prosocial. Podemos ver que el doctor aquí claramente desde sus dos profesiones, tanto médico como teólogo, nos ha mostrado que a través de la práctica sí es posible llevar a cabo estas dos conductas y que de verdad, doctor, que son dos conductas que ayudan o contribuyen al cambio de nuestra sociedad colombiana. Muchas gracias por su No, con participación, por mucho gusto, Sandra. acompañarnos. Hasta un próximo video.